Saludos, estimadas y estimados estudiantes de la materia Periodismo Cultural de la carrera de Comunicación Social. Soy la profesora Andel Mejías Guiza, adscrita al Departamento de Investigación de la Facultad de Ontología de la Universidad de los Andes y profesora invitada al Departamento de Comunicación Social, Escuela de Medios Audiovisuales de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad vamos a tratar a explayarnos un poco, permítame compartir pantalla, sobre el tema 2, Periodismo y Cultura, de la materia Periodismo Cultural. Esta clase va a estar dividida en 3 secciones. En una primera parte vamos a explicar un poco lo que es el periodismo cultural dentro del campo social de la industria cultural, utilizando la noción de campo social de Pierre Bourdieu, desarrollada por la autora María Villa. Después vamos a trabajar un poco sobre las nociones de lo que es el periodismo cultural de acuerdo con los distintos autores. Y vamos a ahondar un poquito sobre las características del periodismo cultural. Por último, nombraremos solamente los géneros del periodismo cultural, solo que en este caso ustedes van a desarrollar un wiki como parte de la actividad evaluada de este tema, donde ustedes en este wiki con este glosario van a trabajar las distintas nociones o conceptos de cada género de periodismo cultural. Para ellos se les facilita la bibliografía que se encuentra en el aula virtual del Moodle de la Universidad de los Andes. Para hablar un poco sobre el periodismo cultural dentro de la industria cultural, vamos a desarrollar el planteamiento que hace la autora María Villa, sobre el periodismo cultural como parte de la industria cultural, que sería como usando pues la noción de campo social que plantea Pierre Bourdieu en la mayoría de su obra, pero que en este caso se explaya en su libro El sentido social del gusto, que también se encuentra en el aula virtual, que ustedes pueden leer de manera opcional, ¿no? Según Bourdieu, las sociedades están estructuradas en clases sociales, y estas clases sociales se relacionan entre sí a través pues, de la lucha de clases, ¿no? Lucha de clases no solamente en lo económico, sino también en lo cultural, en el arte y en la educación. Según Bourdieu, hay sistemas simbólicos de producción y consumo y relaciones de poder dentro de esta lucha de clases. ¿Dónde se dan pues esta producción y consumo de productos y estas relaciones de poder? Él los llama campos sociales y explica que en los campos sociales hay 3 elementos centrales, ¿no? Hay un capital simbólico común. Segundo, hay la lucha por la apropiación de ese capital simbólico común. Y la tercera característica de los campos sociales es que se relacionan con otros campos sociales, ¿no? Según Bourdieu, existen 2 tipos de agentes o 2 tipos de sujetos que juegan al juego del campo, ¿no? Son aquellos quienes detentan el capital. Él los llama que son ortodoxos, es decir, ellos mantienen el orden social que les permite detentar el capital, y quienes desean poseer ese capital pero no lo tienen. Es decir, que por eso es que se da esa lucha de clases. ¿Por qué pongo estas 3 imágenes? Porque hablamos que hay digamos, dentro de los campos sociales, el juego está en quién detenta el capital. Puede ser un capital económico, como lo vemos en la imagen. Este capital económico también puede dar prestigio, puede dar ventajas sociales en el campo. Puede ser un capital cultural, por eso es que puse algunos instrumentos acá. Por ejemplo, en la cofradía de San Benito, en el sur del lago, donde solamente entran hombres, ser el capitán, por ejemplo, es un estatus que da prestigio, da honor. Por lo tanto, no solamente está en juego el hecho de tocar el instrumento para loar a San Benito, sino que
hay una jerarquía dentro de ese campo social de la cofradía de San Benito, ¿no? Y también él habla que puede haber un capital, como vemos acá, simbólico, que está relacionado un poco con el honor, con el prestigio. Ganar, por ejemplo, una medalla, quizás en otra sociedad no sea tan importante como ganarla en el deporte, haciendo deporte, o si eres un militar, pues, o estás dentro del campo social de lo militar. Según Bourdieu, estos niveles culturales hacen una diferenciación simbólica, ¿no? Y esta diferenciación simbólica se refiere sobre todo, el estudio especialmente el campo de la estética, ¿no? Que hay tres tipos de gustos. Hay un gusto legítimo, que es el gusto estética burguesa, identificando pues la producción y el consumo cultural por su carácter de clase social. Bourdieu explica que existe un mercado simbólico y se centra pues, en un campo más intelectual, ¿no? Y en este caso el capital cultural legitimado es el capital cultural que indica la clase social, que es el legítimo, pues, por el cual se lucha, ¿no? Y se interrelaciona en ese campo en disputas por bienes simbólicos, ¿no? Sería un campo de producción restringida, por ejemplo. Cuando hablamos de bellas artes, de pinturas de bellas artes, estamos hablando de un bien simbólico que sería la pintura, que está legitimado por un grupo social o un campo social que dicta y dice que eso es bellas artes. Esto ha venido un poco transgrediéndose cuando se habla, por ejemplo, de intervenciones artísticas, o hay artistas, por ejemplo, que colocan un inodoro y le colocan un cartel y dice que eso es arte. En el fondo, quien dice que es arte es el campo social. Eso es lo que plantea Bourdieu, ¿no? Dentro de estos niveles culturales de diferenciación simbólica, Bourdieu también plantea un gusto medio. Él dice que este gusto medio está definido por la industria cultural y los medios de comunicación masiva, y bueno, allí es súper importante el papel del periodista cultural. En este gusto medio, por supuesto, te estás dirigiendo a un mercado. En este caso, el mercado sería pues, los consumidores de esos productos, ¿no? Y bueno, ustedes saben, vamos a ver en el tercer módulo, o en el tercer tema, lo que sería la industria cultural, ¿no? Pero un poco para hablarles de esto, es todo el campo social o el sistema de interrelaciones que permite que lo cultural se vuelva un producto, una mercancía. Esto no implica que esté mal, es decir, que tú conviertas, por ejemplo, la música en un disco y este a su vez se comercialice y entre dentro de los circuitos de la industria cultural, no está mal, sino que a veces la industria cultural está dominada, en algunos casos, por algunos agentes o clases sociales que dictaminan qué es lo que se debe consumir, ¿no? Dentro de estos niveles culturales, también Bourdieu plantea el gusto popular. Voy a leer, dice, se refiere a un mercado más amplio, ya que el carácter estético de este gusto popular es más práctico, funcionalista. Él lo llama campo de la gran producción o de producción cultural a gran escala. Sus productos, según él, son de corta vida y se destinan a un gran número de consumidores. ¿Quién le da el significado público a la obra en este gusto popular? ¿Quién lo legitima? La crítica, la academia, en el caso de las universidades, los premios que se dan, etcétera, o la publicidad, los rankings, los críticos de moda, etcétera. Entonces veamos que esto no es dado, que esto no es natural, sino que es una creación social, y dentro de esa creación social, dentro de ese fenómeno social, la importancia del periodista cultural es vital para que ustedes puedan entender dentro de qué campo social están actuando.
y qué se está disputando, quién tiene el poder de legitimidad en el campo simbólico. Por ejemplo, cuando yo hice periodismo cultural en el diario Panorama, que duré más o menos más de un año en esta fuente, estaba en ese momento debatiéndose sobre el inicio de la misión cultura. Y dentro de ese inicio de la misión cultura se hizo un censo para establecer cuáles eran o qué eran los bienes culturales o los productos culturales de la sociedad venezolana. En ese momento se entrevistó al viceministro que estaba encargado de ese censo, la misión cultura, y él decía que además pues, de las bellas artes, que es una noción totalmente positivista, que lo vimos en la materia cultura y social latinoamericana, las bellas artes concebida por la élite. Además están situados porque las bellas artes para finales del siglo XVIII, XIX son distintas a lo que serían las bellas artes en este momento, ¿no? Que sería la literatura, la música clásica, cuadros de grandes pintores, etc. Y en ese momento él decía que también era parte de la cultura, por ejemplo, la harina de maíz, la gastronomía nacional, una cachapa podía ser parte de esos bienes culturales, un conjunto musical popular, etc. Pero en ese momento lo que se concebía como periodismo cultural en el periódico donde yo trabajaba, Panorama, como le expliqué, estaba relacionado era más a los museos, ir a los museos, a un concierto de música clásica, a una obra de teatro, y una manifestación cultural, como por ejemplo San Benito, era considerado cultura popular. Entonces, fíjense que esas clasificaciones se relacionan también muchísimo a cómo se divide, se clasifica, se categoriza el gusto como lo plantea Pierre Bourdieu, ¿no? Y además es, como les dije, sumamente situado, es decir, en una sociedad X de X época, el gusto puede ser distinto a una generación que venga 20 o 30 años después. Lo que les gustaba a sus padres no es igual a lo que les gusta a ustedes en este momento, y posiblemente cuando tengan sus hijos o hijas, va a ser distinto, ¿no? ¿Qué plantea María Villa? Que ella es la que vincula el periodismo cultural con lo que plantea Bourdieu del campo social. Primero, que para que haya periodismo debe haber tres factores que cumplen funciones distintas, ¿no? Debe haber un periodista, que es el sujeto que enuncia, nosotros, ¿no? Ustedes están estudiando para ser periodistas, comunicadores sociales. ¿Qué hace un comunicador social? Un periodista recoge la información, la codifica y la transmite. La vuelve transmisible, la vuelve digerible para cualquier lector, lectora, radioescucha o televidente. Deben existir los medios que son los que hacen pública la noticia, los que permiten circular la noticia. Y por último, el tercer factor que se involucra dentro del periodismo serían los públicos o receptores, quienes son los que desean informarse, formarse y entretenerse, ¿no? Entonces, para María Villa, el periodismo cultural sería, la cito, discurso periodístico complejo que se articula no solo con prácticas, saberes y convenciones históricamente determinadas, sino con cánones estéticos situados en el mismo contexto. Es decir, cuando usted habla de periodismo cultural, está hablando de una especialización dentro del periodismo, ¿sí? Esa especialización pues conlleva prácticas, hay como una, ahorita lo vamos a ver, pero hay como una aceptación de que el periodismo cultural se transmite a través de folletos que son como casi que encartados, en el caso de la prensa escrita, donde se plantea todo lo que se concibe como cultura por la comunidad periodística, ¿no?
Y como ella dice, son saberes y convenciones históricamente determinadas y se establecen pues, los cánones estéticos situados en el mismo contexto. Es decir, cuando hablamos de cánones estéticos nos referimos a qué se considera según el gusto por los niveles de diferenciación social, lo que es estética o no es estética, ¿no? Como les estaba explicando anteriormente, ¿cuáles serían entonces los medios culturales por excelencia? Los suplementos culturales. Hay un periodista que, bueno, ya falleció, argentino, que es uno de los principales, uno de los pioneros, más bien, en la reacción, el análisis, reflexión sobre periodismo cultural, Javier Rivero. Él dice que los suplementos culturales son espacios de difusión y opinión cultural, pero a la vez un lugar de legitimación de los productos de ese campo social. Fíjense que él también utiliza la noción de campo social de Bourdieu, ¿no? Por lo general se convierte en un espacio de exhibición de las grandes firmas, tanto nacionales como extranjeras, y de esa manera se convierten en ratificadores del espacio intelectual del medio. Entonces es súper interesante porque, bueno, los suplementos culturales, ahorita en este momento en el país, poco se están produciendo suplementos culturales. Por ejemplo, en el área de la literatura hay un suplemento cultural que solamente sale un día a la semana en el Diario Nacional, que es el papel literario. Entonces se concibe el papel literario como el gran suplemento cultural de periodismo cultural y sobre todo el periodismo literario, ¿no? Un espacio aparte del periodismo diario o del periodismo de investigación o de largo aliento, ¿no? El diario El País de España también tiene su suplemento cultural. Todos los grandes medios pues cuentan con su suplemento cultural, que es donde se supone que se practica el periodismo cultural. ¿Cuáles son las características de, digamos, del periodismo cultural? O de estos suplementos culturales. Trabajan con patrones de selección, restricción y subjetividad de un momento histórico. María Villa dice que hay una cultura superior o legítima, que ya la explicamos, que serían en este caso lo que se consideran bellas artes. No es algo dado, como dije, sino que hay un consenso social de lo que es cultura superior o legítima. Fíjense que hay sociedades que son ágrafas, es decir, que no tienen escritura. Para algunas comunidades europeas, como yo les explicaba en cultura y sociedad latinoamericana del siglo XIX, con esto del evolucionismo social, estas sociedades ágrafas eran consideradas bárbaras o salvajes, ¿no? Porque no tenían escritura, o porque no trabajaban metales, o porque sus casas no eran de bloque, sino que eran de barro. Entonces ahí hubo ciertos parámetros que se establecieron para determinar cuáles eran culturas superiores o legítimas, ¿no? Eso no hace que una comunidad indígena, por ejemplo Yanomami, en la selva venezolana, no sea superior, digamos, comparta estos códigos de si es cultura superior o legítima, ¿no? De repente para ellos lo superior es otra noción, otra concepción de la vida, ¿no? Pero para esta sociedad nuestra, donde vamos a trabajar, esta sociedad occidental, la cultura superior o legítima, pues está establecida, pues está naturalizada, ¿no? Por su parte también, digamos, dentro de estas nociones, dentro de los suplementos culturales, también se habla de una cultura media, según Javier Rivera, que está de alguna manera condicionada por los modelos de la cultura superior, pero también responden a exigencias del mercado. Un poco lo que explicaba María Villa con esto de los distintos niveles del gusto de Pierre Bourdieu, ¿no? Los productores de este campo son responsables de sintetizar y difundir patrimonios del conocimiento de esferas variadas, el cine, la televisión, la fotografía, la historieta, etc.
Y se habla de una cultura baja que tiene una relación de subordinación con respecto al mercado, pero limitada en cuanto a legitimidad y al campo homogeneizador del gusto medio, ¿no? Y dentro de esta cultura baja, entre comillas, dentro del suplemento cultural, puede haber crónicas deportivas, la literatura de consumo, la música popular, etc. Según Javier Rivero, hay distintos o diversas maneras de imaginarse los suplementos que albergan el periodismo cultural, ¿no? Hay una definición de periodismo cultural según los suplementos culturales de prensa diaria, es que sería como una zona intermedia que se ubica entre el campo de la producción restringida, la propia producción textual del suplemento, y el campo de la producción a gran escala en cuanto a la circulación, el medio periodístico diario en el que se incluye. Es decir, que digamos, escribir en un suplemento cultural es lo que lo hace periodismo cultural, según esta noción, ¿no? El periodista cultural sería también un crítico, ¿no? Un crítico cultural, ¿no? Es un experto, según Javier Rivera, tiene un conocimiento disciplinario y un destinatario doble, ¿no? Por un lado, el propio creador, es decir, cuando usted entrevista a un pintor sobre su obra, el destinatario pues sería ese grupo, el artista o la comunidad artística a la cual él está hablando, ¿no? O sea, la producción para productores, y por el otro lado está el segundo destinatario, que sería el público, el lector del diario, al que no siempre pues, le llega esta información. Por lo tanto, si usted va a ir a cubrir un concierto, si usted va a ir a una fiesta de la Candelaria aquí en Mérida, mínimamente usted debe manejar la información sobre esa festividad religiosa, sobre esa música que se está tocando. Es decir, que el periodista cultural, una vez se adentre en su fuente, debe dominar la fuente. Veamos algunas nociones de qué sería el periodismo cultural. Se van a dar cuenta que cada autor plantea nociones o conceptos propios, algunos muy abiertos y otros bastante restringidos o cerrados. Jairo Valderrama, que su texto también está en el aula virtual, dice que el periodismo cultural es la información cultural clásica, que clásica la llama artes, letras, cine, música, etcétera, es decir, las bellas artes, ¿no? La información cultural clásica está sustentada por una noción de la prensa de élite, que como les dije, pues una noción positivista de lo que se considera cultura, ¿no? Esto él lo plantea cuando vayan a leer su artículo, porque hizo un estudio de los suplementos culturales y se dio cuenta que lo que se considera cultura para este tipo de periodismo cultural en las salas de redacción, especialmente de la prensa escrita, es esto, una noción de la prensa de élite, ¿no? Para Yvonne Touveau, citado por María Villa, el periodismo cultural es la forma de conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de los medios masivos de comunicación. Esto es un concepto bastante amplio porque depende a qué llamamos productos culturales. Si la sociedad establece que los productos culturales, o que un producto cultural solamente es la música clásica, pues esto es lo que va a transmitir el medio de comunicación masivo. Si establece que, por ejemplo, el joropo o la música llanera no es un producto cultural, porque lo consideran de cultura baja, entonces no publican este tipo de información. Entonces, eso, digamos, este concepto está muy determinado a sobre qué considera que la sociedad que es cultura, ¿no? Como vimos en el tema 1, la cultura, pues, es una noción bastante maleable según la escuela de antropología,
según cada escuela de antropología, por lo tanto no podemos estar diciendo qué es la cultura, es decir, que tenga un concepto totalmente cerrado. Por su parte, Moraima Guanipa, ella plantea que el periodista termina siendo cultura entre comillas, ¿no? También termina alimentando la industria cultural y a su vez investigando. Y compara un poco la labor del antropólogo o antropóloga con la labor del periodista cultural, ¿no? Porque el antropólogo o antropóloga pues puede trabajar su cultura propia, una visión etnocéntrica, otras culturas que se muestran como diferentes, y puede trabajar también la interculturalidad. La única diferencia es que el antropólogo pues no tiene, o antropóloga no tiene la esclavitud del tiempo, que tú debes entregar un producto periodístico en un tiempo determinado para poder publicarlo, o tienes un programa de radio que debes transmitir diariamente o varias veces a la semana y necesitas dar la información de una vez, la información cultural. Mientras que el antropólogo o antropóloga puede durar muchísimo tiempo en una comunidad y terminar publicando su trabajo en 1, 2 o 3 años, ¿no? Pero en realidad están trabajando culturas propias, es decir, la cultura del propio periodista cultural o del antropólogo o antropóloga. Pueden trabajar culturas ajenas, si se van a una comunidad indígena, a una comunidad afrodescendiente, y pueden trabajar también espacios sociales o campos sociales donde se desarrolle la interculturalidad, que esa noción de multi e interculturalidad la trabajamos en el tema 1, ¿no? La importancia del periodista como traductor o traductora de las realidades sociales, especialmente en esas zonas de convergencia donde varias culturas están actuando e interactuando. Hay un periodista argentino que yo recomiendo muchísimo leer, además trabajó en Venezuela, Tomás Eloy Martínez. Se casó, uno de sus últimos matrimonios fue con una periodista venezolana, Susana Roca. Tomás Eloy Martínez tiene una noción sobre el periodismo cultural y él dice que esta especialización del periodismo nació en América Latina especialmente porque los escritores, sobre todo los escritores del boom latinoamericano, hicieron periodismo. Es decir, que escribían literatura, pero a su vez hacían periodismo. Y era una simbiosis, fue una simbiosis sumamente interesante. Tomás Eloy Martínez pues, tiene una obra literaria hermosísima que yo invito a leer, pero también tiene una obra periodística magistral. Hay unas crónicas escritas sobre Venezuela cuando trabajó en Caracas, que se la publicaron justamente el periodista Sergio Dávar, en su editorial las publicó, que yo también invito a leerla, ¿no? Entonces, él dice que el periodismo cultural encuentra su sistema actual de representación y la verdad de su lenguaje en el momento en que el nuevo periodismo impone su ética. Me imagino que ya ustedes ya están en 4º año, han visto a lo largo de la carrera lo que es el nuevo periodismo, que fue ese movimiento que surgió en la década de los 60, 70, que irrumpen contra el periodismo, los géneros del diarismo, que serían los géneros informativos, e irrumpe con la pirámide invertida para comenzar a hacer un periodismo de profundidad, un periodismo de investigación. Uno de sus grandes exponentes del nuevo periodismo, Truman Capote, recomiendo leer primero su libro A Sangre Fría, que es él instauró el género de la novela no ficción. Hay 2 películas que se han hecho sobre esta novela de Truman Capote. Y bueno, hay otros exponentes del nuevo periodismo como Wolf,
Dentro de América Latina, Tomás Eloy Martínez se puede decir que es un exponente del nuevo periodismo. Entonces, fíjense que el periodismo cultural, él lo plantea con dos claves. La ética, ¿sí? Y el lenguaje. Un periodista cultural que no maneje el lenguaje, vamos a ver un poco lo que él explica acá. Un periodista cultural que no maneje el lenguaje, que no sepa decir, que escriba mal, o que diga mal, que enuncie mal, no va a poder articular su discurso, no va a poder traducirle a los lectores, a los radioescuchas, lo que está pasando, su interpretación de la realidad. Para Tomás Eloy Martínez, según esta ética, el periodista no es un agente pasivo que observa la realidad y la comunica. No es una mera polea de transmisión entre las fuentes y el lector, sino, ante todo, una voz a través de la cual se puede pensar la realidad, reconocer las emociones y las tensiones secretas de la realidad, entender el porqué y el para qué y el cómo de las cosas, con el descubrimiento de quien las está viendo por primera vez. Fíjense que es sumamente interesante porque yo duré, por ejemplo, para ponerles un solo ejemplo, 15 años ejerciendo periodismo para prensa escrita. Y generalmente, ¿qué terminábamos haciendo nosotros? De esos 15 años, más del 60% del tiempo, el periodista se dedica a estar comunicando lo que dicen otros y otras, que serían las fuentes, ¿no? ¿Y a quién le comunica esto? Pues a un lector, al receptor, pues, el que está del otro lado de del canal de comunicación, ¿no? Él está diciendo acá que el periodista cultural no puede limitarse solamente a ser un traductor, o mejor dicho, no puede dedicarse solamente a ser un transcriptor de lo que dicen otros, sino que tiene que pensar la realidad, reconocer las emociones y las tensiones secretas de la realidad. Es decir, que en el fondo es un gran traductor, ¿no? De por qué están pasando las cosas, para qué y el cómo. Es casi como un periodista de investigación, en el fondo, ¿no? Y él plantea también que el periodista cultural es también un productor de pensamiento. Esto también lo comparte el periodista cultural Javier Rivero, porque él dice que si no hubiese sido por los expertos que ponen a los escritores del boom latinoamericano, por ejemplo, y que posiciona a los escritores del boom latinoamericano, y hablamos de Cortázar, de Gabriel García Márquez, de Vargas Llosa, etc. Todos estos escritores fueron posicionados por el periodismo cultural de su época. Recuerden que en esa época no había una especialización del periodismo, sino que habían escritores, gente muy letrada que hacía periodismo. Entre esos, estos mismos escritores de los cuales les estoy hablando. Entonces, el periodista cultural también posiciona, produce pensamiento, pero posiciona también tendencias dentro de los medios, ¿no? Jorge Rivera, fíjense que Jorge Bernardo Rivera, aquí está, conseguí una fotico de él en internet, ¿no? Él dice que todo periodismo, en definitiva, es un fenómeno cultural por sus orígenes, objetivos y procedimientos. Es decir, que todo periodista, según esta explicación que da Rivera, es un periodista cultural, ¿no? Él dice que se ha consagrado históricamente con el nombre de periodismo cultural a una zona muy compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulgativos los terrenos de las bellas artes, las bellas letras, las corrientes del pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llamada cultura popular y muchos otros aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos. Ahí viene otra vez la noción de campo social de Bourdieu, ¿no? Sin importar su origen o destinación estamental. Fíjense que
Es decir, el periodismo cultural está relacionado con medios, géneros y productos. El que hace, por ejemplo, suplementos culturales es un tipo de medio de periodismo cultural. Ya vamos a ver ahorita nombrar algunos géneros de periodismo cultural que a su vez se convierten en productos culturales, ¿no? Y no solamente se enfrasca o se circunscribe a la noción de bellas artes o bellas letras, etcétera, sino que también a lo que él llama cultura popular, pero en el fondo también se relaciona con la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos dentro de esa sociedad en un momento determinado y en una sociedad determinada. Está queriendo decir que todo periodista debería ser un periodista cultural, ¿sí? El hecho de ser un periodista o ser un periodismo especializado no hace que no cumpla con las cualidades del periodismo. ¿Cuáles son estas cualidades del periodismo? Que las informaciones culturales deben ser de actualidad, pero no solamente de actualidad en el sentido de que ocurre en este momento y en los 5 minutos lo estoy comunicando, sino que debe tener pertinencia histórica. Debe tener originalidad y debe tener interés, un interés público, ¿no? Por último, los géneros del periodismo cultural son los siguientes. Son muchos más de los que ustedes posiblemente han visto durante la carrera, pero es que depende muchísimo de la escuela. Recuerden que la escuela española, para ellos los géneros informativos son distintos a los géneros interpretativos o los géneros de investigación o los géneros de opinión. En Venezuela, por ejemplo, la crónica es un género de opinión. En España es un género, puede ser un género interpretativo. Entonces, dentro de los géneros del periodismo cultural que se han recogido por la literatura, podemos conseguir la encuesta cultural, el ensayo cultural, la nota cultural, la crítica. La crítica es muy practicada. Hay, por ejemplo, crítica literaria, hay crítica de cine. De hecho, hay revistas especializadas en cine que tienen a sus críticos de cine, ven la película, tienen experticia en la historia del cine, conocen la obra de los cineastas y conocen la historia del cine, pueden ir a ver una película y hacer una reseña sobre una película, y además conocen los aspectos técnicos sobre este tema. El perfil, según Javier Rivera, es un género del periodismo cultural. Podría ser un género del periodismo de largo aliento, del periodismo de investigación también, como lo plantea John Lee Anderson, el gran practicante del perfil vivo, pues, en este momento, ¿no? También tenemos la reseña cultural, la entrevista cultural, Alex Grigelmo lo llama también entrevista perfil. Fíjense cómo cambian o se fusionan los nombres. Tenemos la polémica. En el caso de Venezuela hay un escritor muy famoso que también está les puse en el aula virtual, que seguramente lo van a disfrutar muchísimo, que es Cabrujas. Está el libro El mundo según Cabrujas, que practica el género de la polémica. Está el reportaje cultural, las columnas, que también se estilaba muchísimo. Se puede comparar un poquito con las columnas de crítica cultural. Y por supuesto la crónica cultural. ¿Qué les quiero? Voy a dejar de compartir pantalla, un poco para ir cerrando esta clase. ¿Qué les quiero decir con esto? No hay un consenso de lo que es el periodismo cultural en este momento. Fíjense que los autores tienen un concepto sobre periodismo cultural, otros autores otros conceptos sobre periodismo cultural. Lo que he leído sobre trabajos de investigación de comunicación social vinculados a los estudios de suplementos culturales, que se siguen manteniendo en los medios de comunicación social, o medios de comunicación masiva, la noción de la cultura como bellas artes. Y hay una clasificación de la cultura, como les decía, entre alta cultura, cultura media y cultura popular o baja cultura, ¿no?
Esto, por supuesto, es una noción muy situada, depende muchísimo del contexto social, del momento histórico que está viviendo en ese momento la sociedad. Por lo tanto, no, considero que por eso quizás no hay un consenso sobre lo que es el periodismo cultural. Sin embargo, cuando ustedes vayan a ejercer el periodismo de calle, cuando salgan de la carrera de comunicación social, se van a dar cuenta que sigue privando esta noción de periodismo cultural en los medios de comunicación masiva, en la comunidad de periodistas. Y cuando digan ustedes, bueno, somos periodistas humanísticos también especializados en periodismo cultural, posiblemente los coloquen en lo que llaman fuente cultura, que está restringida pues a esa noción de bellas artes y por lo tanto tengan que ir a museos, a conciertos, a cubrir todas estas informaciones que se consideran aparte pues, de lo que sería informaciones del diarismo, ¿no? Les recuerdo que está todo el material en el aula virtual, por favor revísenlo, está clasificado. Vamos a tener un glosario, abrir un glosario para que ustedes puedan explicar los géneros del periodismo cultural. Es importante que si ustedes salen a la calle y les digan que vayan a hacer una reseña sobre un concierto, por ejemplo, de bandoneón, no lleguen ustedes haciendo una crónica, porque les pidieron fue una reseña, ¿no? Eso no implica que hagan una crónica y que les salga bien la crónica, pero si ustedes no saben diferenciar los géneros del periodismo cultural, es difícil que ustedes lo puedan ejercer. Por favor, los invito a revisar el aula virtual y para cualquier inquietud estoy a la orden.